La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el asesinato en México del periodista Salvador Adame, quien fue secuestrado el pasado 18 de mayo en el estado de Michoacán. Sus restos mortales fueron encontrados calcinados. Representantes de la CIP expresaron tristeza, ira, impotencia ante esta noticia. Adame es el 7º periodista asesinado en lo que va de año. Para hablar de esta nueva agresión al gremio periodista, quiero saludar a Roberto Roch, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa. Roberto, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Y Dani, es un gusto saludarla nuevamente. Buenas tardes, a sus órdenes. Cuando se está ante un evento, ante una situación como esta, Roberto, uno se pregunta qué más se puede hacer. Es decir, exigir justicia se exige siempre. Exigir que cese la impunidad es algo que también se exige con frecuencia, pero pareciera que las autoridades hacen oídos sordos a este clamor. Sí, tiene usted razón. Creo que tenemos múltiples evidencias de incompetencia por parte de las autoridades para enfrentar esta ola de crímenes contra periodistas. Creo que es un fenómeno muy complejo que, por supuesto, compete directamente a las autoridades, no solamente del orden federal, sino también a nivel de los estados, a nivel municipal. Pero creo que también podemos hacer mucho como gremio periodístico, como empresas periodísticas, para tratar de entender que esto es un fenómeno con muchas implicaciones. Y dentro de ese quehacer, también a veces me pregunto, ¿qué herramientas podemos tener los periodistas? Es decir, quizás ha llegado la hora de comenzar a protegernos algo más, de alguna manera, nosotros mismos. ¿Qué hacer en este orden de ideas? Porque finalmente hay que preservar la vida. Perderla no es una ganancia, es una voz que se apaga, una voz menos para denunciar o para informar. Sí. Yo no creo que la solución sea que los periodistas andemos armados o que enfrentemos violencia con violencia. Creo que los periodistas primero tendríamos que encontrar puntos de comunicación dentro del propio gremio. En el caso de México, a diferencia de lo que ocurre en otros países, el gremio periodístico es un sector muy dividido. No contamos con una asociación de empresas periodísticas como ocurre en la mayor parte de las naciones latinoamericanas, no tenemos un sindicato nacional de periodistas, y creo que parte del problema es esta desunión que existe en el gremio. Y ante el aquí y el ahora que viven los periodistas en México, quizás no ha llegado la hora de encontrar la manera de amalgamarse de alguna manera. No ha llegado el momento quizás de tender puente entre las organizaciones como una manera de defenderse. Creo que es un desafío que tendríamos que haber resuelto ya internamente en el gremio, no solamente para tratar de definir políticas que nos permitan protegernos mejor, sino especialmente para presentar un frente común y decirle a la autoridad que está haciendo mal su trabajo y denunciar de manera colectiva, de manera masiva en los medios de comunicación, en todas las organizaciones, donde vemos que están las principales fallas en la tarea del Estado mexicano. Insisto, tanto a nivel federal, donde existe una Fiscalía Federal de Protección a Periodistas, existe un mecanismo que extiende medidas cautelares. Ambas instancias tienen muy poca efectividad. Y también en los estados hay un nivel de falta de compromiso, de claridad, de transparencia en su tarea impresionante. Todo esto genera un clima de impunidad, que es el principal incentivo para que las cosas sigan ocurriendo. Cuando una persona está con la idea de agraviar a alguien, de atentar contra su vida, y piensa que va a ser descubierto y llevado ante la justicia rápidamente, se contiene. En México el fenómeno es exactamente al revés. Todo el mundo sabe que en 98% de los casos el delito va a quedar impune. Es lo que está ocurriendo con el caso de los periodistas asesinados, torturados, secuestrados. Y esta impunidad, Roberto, finalmente, ¿cómo
cómo termina afectando al periodismo. Es decir, en países como México, donde tantos periodistas han perdido la vida a manos del crimen organizado, donde escribir sobre este tipo de delitos de estas organizaciones se convierte, pareciera, en un pasaje o en un tique a una muerte segura, ¿el periodismo no va perdiendo su razón de ser? Yo creo que estamos frente a una tragedia con varias facetas. La primera tragedia es esta, de las agresiones contra periodistas, que abarca no solamente la muerte física del periodista, sino muchas extorsiones, amenazas, intimidaciones, ataques contra instalaciones de empresas periodísticas, etc. La segunda tragedia es la autocensura a la que los medios de comunicación en la mayor parte del país son sometidos o se autocensuran para no cubrir asuntos de violencia criminal. En la mayor parte del país, en casi 80% del país, los indicadores de crímenes han ido creciendo. El pasado mes de mayo tuvimos el periodo más violento en los últimos 20 años en materia de violencia criminal. Entonces los medios de comunicación están inhibiéndose, sea por amenazas o por decisión propia, para no cubrir ese tipo de informaciones, para no investigar, no hacer su trabajo, lo cual obviamente despoja a la población de información preciada para entender su entorno, su realidad. Y el tercer fenómeno, como le decía hace unos minutos, es la incapacidad de los propios periodistas para organizarse. Claro. Y su extremo es una especie de desinterés de parte del gremio, particularmente el gremio radicado en la Ciudad de México, sí, para colaborar en esquemas de solidaridad con sus compañeros en el resto del país. Quiero agradecer a Roberto Roch, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa. Gracias, Roberto, por habernos acompañado en la tarde de hoy. Gracias a ustedes por ocuparse de estos temas. Muy buenas tardes. Buenas tardes.